placer poder verlos, por lo menos virtualmente. Siempre es bueno verlos, saber que están bien, y bueno, poder compartir un poco más de las enseñanzas del Salvador Jesucristo, ¿no? Que eso es lo que nos sostiene día a día, ¿no? A pesar de las adversidades, el saber que Él está ahí con nosotros y que cada uno de nosotros estamos para acompañarnos y para alentarnos. Eso es lo que nos sostiene y nos alienta a seguir adelante. Realmente siempre digo que para mí es un placer ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y es un placer tener los amigos y que tenemos dentro de la Iglesia, compañeros, y toda la gente que vemos, buena gente que vemos en la Iglesia. Eso es importantísimo para cada uno de nosotros, el saber que hay gente de buenos sentimientos y que siempre tiene amor para dar. Vamos a entrar a la clase ya de lleno porque se atrasó un poquito. Acepto que es mi culpa, no podía acceder. Pero bueno, vamos a comenzar la clase como siempre haciendo una oración. Vamos a pedirle a Agustín, si puede, se anima a dar la primera oración, y después que Agustín culmine con la oración, vamos a darle el tiempo a Ana para que pueda guiarnos en esta nueva clase. Gracias a todos por estar y sobre todo por leer para que las clases sean más entretenidas. Agustín, por favor. Agradecemos, Señor, por esta mañana que podemos tener la clase de escuela dominical. Pedimos que tu Espíritu siempre nos acompañe, y con esto, en nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias. Buen día, hermanos, a todos. No puedo ver a muchos porque estoy a través del celular, pero bueno, para este domingo tenemos no solamente Alma 5 al 7, sino también lo de la semana anterior. Esa fue la recomendación que se nos dio desde Escuela Dominical Destaca, que debíamos tomar esos 15 días de estudio y bueno, y poder beneficiarnos con las enseñanzas, ¿no? que están allí. Y tenemos entonces Mosía 29 hasta Alma 4, en primer lugar, y después íbamos a pasar a Alma 5-7, que creo que son unos capítulos que nos encantan a todos y nos ayudan muchísimo. Y en el capítulo 29 de Mosía, ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó en cuanto al gobierno de este pueblo? ¿Quién recuerda lo que pasó? ¿Qué propuso Mosía? ¿Y por qué? ¿Alguien que haya leído Mosía 29? Y en adelante. Si mal no recuerdo, era cuando se elegía un nuevo juez, dejaba para salir a predicar, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que Mosía propone que en lugar de un rey se elijan jueces? No sé si pudieron leer en cuanto a esto. En realidad el reino le pertenecía a uno de sus hijos, por derecho, ¿verdad? Pero sus hijos no quisieron, ninguno de ellos quiso recibir el reino. Ellos tenían otros planes, querían ir a predicar a los lamanitas, y Mosía les propone que tengan jueces, que el pueblo elija personas de buenos principios, de buena conducta, y que sean guiados, dirigidos, gobernados por jueces. ¿Y se acuerdan por qué razón él les dice esto? Porque temía. Sí. Tenía miedo de que pase lo mismo que había pasado con el rey Noé y lleve al pueblo a la incredulidad. Exactamente. La experiencia del pueblo con el rey Noé había sido nefasta, porque era un rey inicuo, ¿verdad? Que llevó a su pueblo a la idolatría, a pecar en muchísimas formas. Y un rey es muy difícil de destronar, dijo el rey Mosía, ¿verdad? En el versículo 21 de Mosía 29 dice:
He aquí os digo que no podéis destronar un rey inicuo, sino mediante mucha contención y el derramamiento de mucha sangre. Pues he aquí, tiene sus cómplices en iniquidad y conserva sus guardias alrededor de él, y deshace las leyes de los que han reinado en justicia antes de él, y huella con sus pies los mandamientos de Dios. Y formula leyes y las envía entre su pueblo, sí, leyes según su propia maldad, y al que no las obedece hace que sea destruido, y contra los que se rebelan envía sus ejércitos para combatirlos, y si puede los destruye, y de ese modo es como un rey inicuo pervierte las vías de toda rectitud. Y ahora bien, he aquí os digo, no conviene que tales abominaciones vengan sobre vosotros. ¿Y qué hace este pueblo? ¿Acepta la sugerencia de su rey? Recuerden que sí, que este pueblo se reúne y debaten entre sí y llegan a la conclusión de que es lo mejor. Nombrar jueces para que los gobernaran era la mejor forma en ese tiempo, ¿no? Sí, adelante. Sí, hermanito. Sí, sí. Que sí, lo que tú decías, que cómo es, que el pueblo aceptó lo que dijo Mosía, ¿no? Se Ahí está. alegraron enormemente y empezaron a amarlo más, Mosía, pues, ¿no? Porque Ahí está. lo que quería Mosía no era elegir un rey para llevarlos, como dije hoy, a la incredulidad, sino que quería jueces superiores para que no se repita lo mismo y sea un pueblo. Ahí está. Entonces tenemos que, en este periodo entonces de los nefitas, comienza el gobierno de los jueces sobre estos pueblos, ¿verdad? Y al poco tiempo de que estaban siendo gobernados por Alma, que fue elegido el primer juez superior de toda esta región, de todo este pueblo, comienza allí a aparecer un personaje con enseñanzas falsas, ¿verdad? Falsas y peligrosas. ¿Quién fue ese personaje? Que ustedes ya lo conocen desde mucho tiempo. ¿Quién empieza a enseñar Neor entre el pueblo? A ver, los que estén más allá, que no los veo, pero deben de estar allí escuchando. ¿Quién fue Empieza a Neor? enseñar doctrinas falsas. Exacto, exactamente. ¿Y qué introduce Romina entre este pueblo por primera vez? ¿Cómo se llama? Supercherías sacerdotales. La No me salía. superchería sacerdotal, ¿verdad? No sé si se escucha. Sí. Este hombre tenía... ¿Qué intención este hombre, Romina? ¿Qué es lo que él quería hacer? Estamos en Alma 1. Vamos a leerlo. Vamos a Alma 1 del 2 al 9, Romina. ¿Cuál leo, perdón? Del 2 al 9, porque ahí nos va a mostrar toda la situación. Y 2, aconteció 9. que en el primer año del gobierno de Alma, en el asiento judicial, le llevaron un hombre a ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. Y había andado entre el pueblo predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular, y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas que muchos creyeron en sus palabras, y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. Y empezó a amanecerse con el orgullo de su corazón y a usar ropa muy lujosa. Sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él a fin de descarriar al pueblo de la iglesia, mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Y este hombre se llamaba Gedeón, y era el mismo que fue el instrumento a las manos de Dios para librar del cautiverio al pueblo de Elim. Ahora bien, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón y sacó su espada y empezó a darle golpes, y Gedeón ya
estaba ya muy entrado en años, por tanto no pudo aguantar sus golpes, de modo que murió por la espada. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer este hombre? Él lo que ¿Qué quería quería era para sí tener el mismo? poder. Y que lo Exacto, mantuvieran y exactamente. que el pueblo trabajara para él prácticamente. Ahí está, exactamente. Y vemos que muchas personas lo escucharon, muchas personas oyeron a sus palabras engañosas e incluso empezaron a sostenerlo, empezaron a darle dinero, a tener lujos, a usar ropa muy lujosa, dice, y a llenarse de orgullo, ¿verdad? ¿Y cómo resistió Gedeón a Neor? ¿Qué utilizó Laurita para resistirlo? Dice allí en el versículo, a ver, 7. en el 9. 9. En el 9, No, en el 9 no. En el 7 me parece. la palabra de Dios. ¿Cómo resistió Gedeón a Dice que utilizó la palabra de Dios. Exactamente, exacto. Ahí está. Entonces, hoy en día nosotros también nos enfrentamos a una cantidad de enseñanzas falsas. Hay muchas enseñanzas falsas. ¿Cuál es el método de Satanás para difundir sus falsedades? Él nos pone así mentiras tremendas delante de nuestros ojos, ¿o es más sutil? Es bastante sutil. Por ejemplo, es bastante sutil, porque ¿él qué hace? Él entremezcla sus mentiras con verdades, con un poquito de verdad. Entonces, mucha gente arrastrada, ¿verdad?, detrás de sus mentiras. Y si vemos aquí en los versículos 4, dice, había andado entre el pueblo predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importando a la iglesia, declarando que todo sacerdote debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y para esto. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se haría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Esto no es así, ¿verdad? Estos son doctrinas falsas, pero hay algunos visos ahí, ¿verdad? Realmente, todos resistimos, por ejemplo, ¿verdad? No tenemos por qué temblar, porque Dios es un Dios amoroso, que está dispuesto siempre a recibir si nos arrepentimos. Y dice que podemos levantar la cabeza y regocijarnos. Sí, porque el Señor ha creado a todos los hombres. Es verdad, podemos levantar la cabeza y regocijarnos. Pero no es verdad que todos nos vamos a salvar en el postrer día. O sea, cantidad de mentiras mezcladas cada vez. ¿Y qué pasaba con las palabras de Neor? ¿Qué parte del ser cumplían en realidad? ¿A qué apelaba él? ¿Qué parte del ser de las personas complacían sus palabras? Aldo, ya que te veo ahí. El orgullo. El orgullo, la mente carnal, ¿verdad? Era todo fácil, estaba todo bien para él decir. ¿Sí? El ego personal, ¿no? O sea, la parte cómoda, digo, por ejemplo, los sacerdotes no recibían sueldo, sería buenazo, así recibo un sueldo, estoy mantenido, no tengo que trabajar. No vendría mal, sería para poner al obispo ahora. Ahí está. La mente carnal, ¿verdad? Complacía, o sea, no saben, está todo bien, si ustedes no cumplen, igual se van a salvar, porque Dios los ama, no tienen que preocuparse, levanten la cabeza y revíjense. O sea, él mezclaba y sigue mezclando hoy en día mentiras con falsedades, ¿verdad? Y eso, Ana. Hoy en día hay muchas mentiras mezcladas con falsedades. Sí. No, perdón. Dime. Vemos, por ejemplo, ahora con este tema de la pandemia, ¿no? En Internet, Facebook, por ejemplo, toda la gente que dice, bueno, si oras,
y si pides, ya está, Dios vendrá y te salvará y todo eso, ¿no? Yo el otro día compartí un comentario porque uno decía que como aquí Daniel se salvó de los leones, nosotros podemos hacerlo con pedirle. Y digo, y no es así, digo, el tema es que cuando uno ve que le dice a la gente, no, pero mirá que hay que hacer cosas, hay que cumplir lo que el Señor dice, es como que no es necesario, está bien, con que yo ore ya está. Hoy realmente está muy implantado eso, totalmente. Franco está levantando la mano. Se Ana. escucha bastante feo, se escucha. Anita, Franco está Se escucha levantando bastante la mal, mano. digo. ¿Los demás se escuchan bien o es Ana? Yo te escucho a ti. Yo no escucho. Yo bien también. Es Yo tu escucho bien. No conexión, se Ana. escucha bien. Está muy cortado, no se escucha. Ana, si se te escucha así, si No se escuchás, escucha, Laurita. te mando un mensaje entonces, tenés que salir de la sala y volver a entrar para los demás lo mismo. Cuando sientan que se escucha, es el internet que ustedes tienen. Salen de la sala y vuelven a entrar y ahí se regula el audio. Que salga yo, dices tú. Salí y vuelve a entrar, que te esperamos, ahí se te regula el audio. ¿Los demás se escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. La pregunta era, en este tiempo actualmente, ¿cuántas, por ejemplo, qué falsedades mezcladas con mentiras nos está proclamando Satanás? ¿Cuáles de algunas reconocen ustedes mentiras de Satanás en este tiempo? Por ejemplo. Anita, ¿escuchás bien ahí? Mentiras así, tremendas, que Satanás nos predica. Sí, a ver. Franco tiene la mano levantada, te voy diciendo porque no los ves a todos. Bueno, que hable, por favor, sí. Sí. Bueno, que una de las cosas que se ven en nuestra vida cotidiana, que es una estrategia de Satanás, es que hace pasar lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo. Lo dicen las Escrituras y se está cumpliendo ahora. Además que nos ayuda a nosotros, los miembros de la Iglesia, a fortalecer nuestro testimonio, y además que nosotros, sabiendo las estrategias un poco de Satanás, nosotros no accedemos a esas cosas que para el mundo están bien, pero para nosotros están mal. Muchas gracias, Franco. Realmente, él hace que lo bueno es malo y lo malo bueno, ¿verdad? Hay muchísimas de estas mentiras que Satanás esparce por el mundo, y lamentablemente mucha gente, como justamente complace la mente, la sigue, ¿verdad? Y se desvían. Incluso a veces miembros de la iglesia vemos que son desviados por Satanás, por dejarse llevar, ¿verdad? Y bueno, en Alma 19 al 30, Alma 1, donde estamos en este capítulo, vamos a hablar un poquito acerca de un tema bastante complicado, que es el orgullo. Y vamos a leer del 19 en adelante para poderlo estudiar un poco mejor. ¿Quieres leer, Franco, tú? Sí. ¿Quieres leer? ¿Del 19? Alma 1, 19, hasta el 30 vamos a leer, todo eso. Ah, perfecto. ¿Comienzo? Sí, por favor. Dale. Pero aconteció que los que no pertenecían a la iglesia de Dios empezaron a perseguir a los que pertenecían a ella, y habían tomado sobre sí el nombre de Cristo. Sí, los perseguían y los injuriaban con toda clase de palabras, y esto a causa de su humildad, porque no eran orgullosos a sus propios ojos, y porque se impartían mutuamente la palabra de Dios, sin dinero y sin precio. Ahora bien, había una estricta ley entre el pueblo de la iglesia, que ningún hombre que perteneciese a la iglesia que perteneciese a la iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la iglesia, y que no debían haber persecución entre ellos mismos. Sin embargo, hubo entre ellos muchos que empezaron a llenarse de orgullo, y a contender acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse. Sí, se daban puñetazos el uno al otro. Esto aconteció en el segundo año del gobierno de Alma, y fue causa de mucha aflicción para la iglesia.
Sí, fue la causa de mucha tribulación en ella, porque muchos de ellos endurecieron sus corazones, y sus nombres fueron borrados, de modo que no los recordaron más entre el pueblo de Dios, y también muchos se retiraron de entre ellos. Ahora bien, esto fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios, y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les impartía la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, y el maestro era mejor que el discípulo, y así todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Y de conformidad con lo que tenía, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres, y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa, no obstante, eran aseados y atractivos. Y así dispusieron los asuntos de la iglesia, y así empezaron nuevamente a tener continua paz, a pesar de todas sus persecuciones. Ahora bien, debido a la estabilidad de la iglesia, comenzaron a enriquecerse en gran manera, teniendo en abundancia todas las cosas que necesitaban, una abundancia de rebaños y manadas, y toda clase de animales cebados, y también una abundancia de grano, y de oro, y de plata, y de objetos preciosos, y abundancia de seda y de lino de fino tejido, y de toda clase de buenas telas sencillas. Y así, en sus prósperas circunstancias, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecían o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas, si estaban necesitadas. Ahí está, muchas gracias, Franco. Bueno, ¿qué lecciones aprendemos de todos estos versículos que se aplican a nosotros en este tiempo? En realidad, seguimos siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos en aquella época, nosotros en esta época, con otros desafíos, con quizás los embates de Satanás con más sutileza en nuestra vida, pero todos estamos realmente luchando para mantenernos firmes. ¿Y qué enseñanzas podemos recoger de estos versículos? A ver, los hermanos que no veo, que están por el otro lado. Andrea tiene la mano levantada, Anita. Bueno, es que no, dile que no los veo, por favor, Sí, porque sí. no veo a nadie. Veo al que Yo te voy aparece ahí nomás. avisando por Andrea, acá. sí, Hola, Ana. Andrea, sí, De la prueba tenemos todo y vamos a tener siempre, pero esto nos ayuda a entender que debemos perseverar siempre, que con una buena actitud. Ellos lo hicieron y y exacto. son un ejemplo para nosotros. También el servicio, ¿no? Ellos como leía Franco recién, compartían todo lo que tenían, daban a los que no tenían y ayudaban a los pobres de corazón. Y ellos fueron un ejemplo para nosotros, ¿no? Es una gratitud que me da saber y tener estas escrituras que siguen siendo ejemplo de la persona que debo ser. Gracias, Andrea, me encanta. Realmente son versículos que nos ayudan a enfocarnos, ¿verdad? En lo que es justo y lo que nosotros tenemos que hacer. Y me gusta el versículo 25, cuando dice, sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios. Llevaron pacientemente en la persecución que se les imponía. ¿Y cómo nosotros hoy en día llegamos a ser firmes e inamovibles? ¿Qué cosas nosotros tenemos que hacer para ser como estos discípulos de Jesucristo? Porque nosotros también aspiramos a ser discípulos de Él. ¿Cómo hacemos para que podamos llegar a ser inamovibles? Porque a veces pensamos que somos firmes e inamovibles, pero viene una prueba y nos sacude. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para realmente poder decir que estamos firmes en el camino y que no nos van a mover los sacudones de las pruebas? Alimentar nuestro testimonio, Ana, cada día, tratar. Eso, exactamente. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, para que nuestro testimonio se afirme en nosotros. Y bueno, muchas veces sucede que nuestro testimonio nos saca a flote, nos mantiene firmes en el camino.
porque es tan fuerte ese conocimiento, es tan fuerte esa certeza que tenemos de que realmente Cristiano y Jesucristo nos ven, nos consideran, nos esperan, que seguimos adelante y nos tornamos firmes e inamovibles como hermanos. Gracias, hermanos. Bueno, y en Alma 4, vamos a pasar a Alma 4, vamos a ver que la palabra de Dios y el testimonio puro pueden cambiar nuestros corazones. Y creo que esto lo podemos notar más aquellos que somos conversos a la iglesia. Tal vez el que nació y creció en la iglesia no se cuenta, pero para los que no siempre fuimos miembros, cuando comienza la acción, realmente lo notamos muchísimo, nos damos cuenta de qué forma nos hemos transformado. Y ya no está más el deseo de hacer mal, ese deseo se va, se opaca, y hay un cambio muy importante en nuestra realidad y en nuestro sentimiento. Y vamos a ir a Alma 4, del 12 en adelante. No podemos ver todos los versículos, pero Alma, que era el juez superior y también sacerdote, empezó a preocuparse mucho porque el orgullo empezó a surgir entre el pueblo, ¿verdad? La gente empezó a ser tan rica, a tener tantas cosas, que empezó a olvidarse de quién eran las cosas. A mí siempre me gustaba decirle a mis hijos que en realidad nada es nuestro, nada de lo que tenemos es nuestro. El Señor nos permite ser mayordomos por un tiempo, pero todo le pertenece a Él. En realidad nada de lo que tenemos es nuestro, para que nosotros podamos decir esto es mío. Es de Él, Él nos permite tener las cosas de acuerdo así a nuestra diligencia, pero a veces cuando hay mucha prosperidad, está el peligro de que se olviden las personas de dónde vienen las bendiciones. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante, del capítulo 4. Por allí que puedo leer. Yanira, ¿estás? Mario, ¿quieres leer tú? Estoy, pero no tengo las escrituras acá. Estoy escuchando, pero no la tengo acá abierta. Lo comparto en pantalla. Yanira, lo voy a compartir en pantalla si quieres leer. Bueno, sí. Bueno. Ahí voy. Está genial. Del 12 al 20. ¿Al 20? Sí, vio una desigualdad. Yanira, igual. Sí, vio una desigualdad muy grande entre el pueblo, algunos que se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, y a aquellos que tenían hambre y a los que tenían sed y a los que estaban enfermos y afligidos. Ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentación entre el pueblo, mientras que otros se humillaban socorriendo a los que necesitaban su socorro, a saber, repartiendo de sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo, quien había de venir según el espíritu de profecía, esperando anhelosamente ese día, reteniendo de ese modo la remisión de sus pecados, llenándose de gran alegría a causa de la resurrección de los muertos de acuerdo con la voluntad y el poder y la liberación de Jesucristo de las ligaduras de la muerte. Ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Y escogió un hombre sabio de entre los élderes de la iglesia y lo facultó, según la voz del pueblo, para que tuviera el poder de decretar leyes, de conformidad con las que habían dado, y ponerlas en vigor conforme a la iniquidad y a los delitos del pueblo. Y este hombre se llamaba Nefía, y fue nombrado juez superior, y ocupó el asiento judicial para juzgar y gobernar al pueblo. Ahora bien, Alma no le concedió el oficio de ser sumo sacerdote sobre la iglesia, sino que retuvo el oficio de sumo sacerdote para sí, mas entregó a Nefía el asiento judicial. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Y así, a principios del año 9 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Alma entregó el asiento judicial a Nefía y se concretó completamente al sumo sacerdocio del santo orden de Dios,
y a dar testimonio de la palabra de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Gracias, Yanira. Bueno, ¿qué situación en la iglesia surge aquí en estos años? Tenemos a Alma como juez superior y también como sumo sacerdote, o sea que Alma tenía el control político, digamos, o administrativo, y también el espiritual. Realmente un hombre como Mosía, como el rey Benjamín, que en ellos se conjuntaban estas dos grandes responsabilidades, ¿no? Era como ser profeta y también presidente de un país, o director, o quien estaba al mando, ¿no? ¿Y qué sucedía con el pueblo? ¿Qué estaba pasando? Bueno, parte del pueblo empieza a dejarse dominar por el orgullo, a ser egoísta y a perseguir a quienes hacían las cosas bien, ¿no? Me impactó una frase de la parte en la que habla del pueblo que hacía las cosas bien, de cómo ellos, dice, lograban la redención a través del servicio al prójimo, ¿no? O sea, cómo el amor, cuando servimos por amor y somos capaces de tener esa humildad y ese amor sincero, alcanzamos la redención. Porque en realidad es la característica que define al pueblo de Dios, que define que podamos vencer todas las demás debilidades que tenemos, ¿no? Exacto, Yanira, muchas gracias. El versículo 14 que tú leíste, a mí me conmovió mucho también, porque a pesar de estar, perseguidos, ¿no? por parte del pueblo y humillados y todo, ellos seguían sirviendo, y dice que esperaban anhelosamente el día, reteniendo de este modo la remisión de sus pecados, lo que decías tú, llenándose de gran alegría a causa de la resurrección de los muertos, de acuerdo con la voluntad y el poder de la liberación de Jesucristo de las ligaduras de la muerte. Y en realidad ellos se llenaban de alegría por el conocimiento que tenían, por la certeza que tenían de que esta vida es un tiempo de aprendizaje donde debemos mostrar nuestra fe a Dios, pero no todo termina aquí. Más adelante podemos tener descanso, podemos tener gozo, si nuestras obras así lo ameritan, ¿no? Y me conmueve mucho este pueblo, la parte de este pueblo que es justa, porque ellos se mantienen firmes, ¿verdad? Y siguen adelante. Pero Alma dice que se aflige en extremo, dice. Sin embargo, no le falta el Espíritu del Señor. ¿Y qué es lo que hace Alma aquí? ¿Qué decisión toma Alma? Recuerden que Alma era el juez superior y también el sumo sacerdote que presidía. ¿Qué decisión toma Alma? Alguien que no haya participado por allí. ¿Sí? Mario. Sí, él pasa el asiento judicial y se dedica de lleno a entregar la palabra de Dios entre el pueblo, porque, como dijo Yanira, vio que el pueblo se estaba ensalzando en el orgullo y estaba despreciando a su prójimo, y bueno, no era eso lo que el Señor quería para su pueblo. Entonces, él vio la necesidad de otra vez empezar a predicar a su pueblo, así que él se dedica de lleno a predicar a su pueblo, a enseñarles y a guiarlos otra vez, ¿no? ¿Y han experimentado en algún momento que un testimonio puro los haya conmovido, los haya ayudado? ¿Les ha pasado eso? ¿Que hayan sentido el poder de un testimonio de alguien? Sí, obvio, sí. Obviamente en realidad, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que a veces estamos como necesitando de los testimonios de los hermanos. Es una de las cosas que se extrañan de no reunirnos ahora, ¿no? Porque el día de testimonios realmente es un día especial donde todos nos nutrimos de los testimonios de los demás y necesitamos ese testimonio. Pero comparaba a Alma, que sale a testificarle al pueblo y a enseñarlo y a hacerle recordar sus deberes, me hace acordar a los profetas en las conferencias. Ellos, cuando nos hablan, nos testifican y nos hacen recordar nuestros deberes. Y muchas veces salimos de la conferencia con una cantidad de metas y de decisiones tomadas, ¿verdad?
para cambiar nuestras vidas, para poder mantenernos en ese compromiso con nuestro Padre Celestial. Bueno, el capítulo 5 de Alma es un capítulo muy conocido y muy amado, creo, por todos los miembros, ¿no? Porque habla justamente de los testimonios, habla de ese tesoro que nosotros podemos tener. Y dice el versículo 12 del capítulo 5, dice, bueno, él les está haciendo unas cuantas preguntas, ¿no? Al pueblo, empieza a hablarles y a testificarles. Pero voy a ir antes del 12, voy a ir al 6. Él les dice, y ahora he aquí os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí, ¿y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos? Y además, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria que Él ha rescatado sus almas del infierno? Y Él cambió sus corazones, sí, los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. He aquí se hallaban en medio de la oscuridad, no obstante la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas. Sí, los tenían ceñidos las ligaduras de la muerte y las cadenas del infierno, y los esperaba una eterna destrucción. Y creo que todos nosotros podemos mirar hacia nuestro pasado y recordar, bueno, de cuántas cosas el Señor nos protegió, nos ayudó, nos sacó, nos preparó. Y me encanta el versículo 7, cuando dice que envió sus corazones, los despertó de un profundo sueño. Porque a mí me sucedió eso, mi corazón fue cambiado con la llegada del Evangelio a mi vida. Y creo que a todos los que somos conversos nos sucede eso, ¿no? Y bueno, vamos a ir al versículo 14. Vamos a leer, a ver quién tiene por allí para leer. Laurita, ¿podés leer? Sí. Del versículo 5, 14 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos. Alma 5 de 14 en adelante. ¿Cuántos versículos? Del 14 y vamos hasta a leer hasta el 24, y después le pido algo. Bien, y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿Ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó? ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal? Os digo, podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciéndoos, venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la tierra de la tierra, sobre la faz de la tierra. ¿O suponéis que podréis mentir al Señor en aquel día y decir, Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra, ¿y qué entonces Él os salvará? ¿O de lo contrario, podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa, ¿sí? Un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades, ¿sí? Un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios? Os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Os digo, ¿podéis pensar en ser salvos cuando os habéis sometido para quedar sujetos al diablo? Os digo que en aquel día sabréis que no podéis ser salvos, porque nadie puede ser salvo a menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos. Sí, sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha, mediante la sangre de aquel de quien nuestros padres han hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados. Os pregunto ahora, hermanos míos, ¿cómo se sentirá cualquiera de vosotros si comparecéis ante el tribunal de Dios con vuestros vestidos manchados de sangre y de toda clase de inmundicia? He aquí, ¿qué testificarán todas estas cosas contra vosotros? Hasta el 22 era, ¿no?
Hasta el 24. 24. He aquí, ¿no testificarán que sois asesinos? Sí, y también que sois culpables de todo género de iniquidades. He aquí, hermanos míos, suponéis que semejante ser pueda tener un lugar donde sentarse en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob, y también todos los santos profetas cuyos vestidos están limpios y se hallan sin mancha, puros y blancos. ¿Digo, Anita, o...? ¿Sí? ¿Digo uno más? No, de estas preguntas, Laurita, ¿cuál es tu favorita, por ejemplo? ¿Cómo? Estas preguntas que he leído, que todas preguntas que alguien hace este pueblo. Sí. ¿Qué preguntas te gustan, te hacen pensar, son importantes para ti? Bueno, son que preguntas sean significativas para ti. Son todas preguntas muy fuertes. O sea, yo lo leo y me causa, se me pone la piel de gallina de solo pensar que eso me vaya a pasar. Son muy fuertes. Son muy fuertes, ¿verdad? Habla de la conversión que uno, o sea, es como un termómetro de la conversión que uno tiene realmente. ¿Sí? Cómo uno se siente. A mí en lo personal me parecen todas preguntas que sin duda me hacen reflexionar que hay mucho que mejorar en mi vida, en lo personal, ¿no? De que para que mis vestidos sean blancos como la nieve, como dice la Escritura, tengo muchas cosas que cambiar y me hacen pensar en qué importante que es el sacrificio expiatorio, ¿no? Porque eso sería imposible sin Jesucristo. O sea, Él nos da la posibilidad de blanquear nuestros vestidos para poder presentarnos ante el Padre Celestial de vuelta y poder tener, como dice ahí en el último versículo, la posibilidad de sentarnos con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es increíble, ¿no? Digo, la visión que tenía Alma de eso. Gracias, Laurita, muchas gracias. Ahora voy a pedir a Mario que él pueda leer del 25 al 33. ¿A quién, perdón? Mario. Ah, bueno. Del 25 al 33. Bueno. Por favor. Os digo que no, y a lo que hagáis de nuestro Creador entero desde el principio, o penséis que ha mentido desde el principio, no podéis suponer que tales seres puedan hallar lugar en el reino de los cielos, sino que serán echados fuera, porque son hijos del reino del diablo. Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? ¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, ¿podrías decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes, que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? He aquí, ¿os halláis despojados del orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. He aquí, debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. He aquí, digo, ¿hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Os digo que éste no está preparado, y quisiera que se preparase pronto, porque la hora está cerca y no sabe cuándo llegará el momento, porque tal persona no se halla sin culpa. Y además os digo, ¿hay entre vosotros quien se burle de su hermano o que acumule persecuciones sobre él? Hay de tal persona que no esté preparada, y del tiempo está cerca, y el tiempo está cerca en que debe arrepentirse o no puede ser salvo. Sí, hay de todos vosotros, obradores de iniquidad, arrepentíos, porque el Señor Dios lo ha dicho. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extiende los brazos de misericordia, y Él dice, arrepentíos y os recibiré. ¿Hasta qué versículo? Hasta ahí. Muchas gracias, Mario. Bueno, ¿qué les parece estas preguntas?
Cada Creo que, uno las responde. no sé si puedo Sí, hablar. Bien. Yo creo que sí. todo este capítulo es como un tirón de orejas para muchos de nosotros, ¿no? Porque muchas veces, no, si bien tenemos un testimonio y creemos en el Evangelio, en Dios y en la iglesia, a veces nos adormecemos en nuestra propia burbuja y nos olvidamos del resto, ¿no? Nos olvidamos lo que realmente es importante, porque nuestra familia es importante, pero también lo que está afuera es importante, ¿no? Y estas preguntas son como que fulminantes para quien no esté preparado, me parece, ¿no? Porque sinceramente, quien está adormecido en el Evangelio, estas preguntas son como puñaladas, ¿no? Estas preguntas lo hacen ver directamente el error que está sintiendo, que está cometiendo, los sentimientos encontrados o malos que está teniendo en esos momentos. Y sin ninguna duda que hace un llamado interior, ¿no? Un llamado importante al interior de nuestro ser para que nos empecemos a preparar, para que empecemos a cambiar esa situación, ¿no? Gracias, Mario. Anita, Realmente, como dijo Laurita y como dices tú, ¿sí? yo quería agregar chiquitito. Estas preguntas son una entrevista con uno Sí, mismo. tal cual. Tal cual. Y estaría bueno tener un análisis regular nuestro con estas preguntas, autoentrevistarnos. Y Sí. nadie más que nosotros para saber si lo estamos haciendo o no. Imagínense si para prepararnos para ir al templo y para renovar nuestra recomendación, nos hiciéramos estas preguntas antes de ir a sentarnos frente a un líder, cuánto más fácil sería la entrevista del templo, porque el cumplir con todo esto que Alma acá nos propone, hace tantos años atrás que se escribió, qué increíble, ¿no? El cumplir con esto nos lleva a después responder las preguntas del templo con toda convicción y con toda certeza de que somos merecedores de entrar al templo. Gracias, Laurita. Realmente estas preguntas son como un examen. Y estos días yo leía estos capítulos y yo decía, bueno, este examen yo acá en la tierra no lo paso. Es muy profundo, realmente. El versículo 27 dice, habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios. Si os tocase morir en este momento, podrías decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes, que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados. Y todas las cosas en las cuales nos hace pensar, si estamos despojados del orgullo, si estamos despojados de la envidia, si de alguna forma nos burlamos de alguien o perseguimos a alguien, muchas cosas toca, ¿verdad? Realmente es un profundo análisis que tenemos que hacer de nosotros mismos. Y es muy fuerte, son preguntas muy fuertes, pero es como dice Laurita, está bueno que nos hagamos periódicamente. ¿Por qué? Por lo que decía Mario antes, que a veces nos adormecemos en nuestra propia burbuja. Y está todo bien en nosotros, en nuestra familia, en nuestra isla, como digo yo, pero afuera también hay gente que nos necesita y es necesario dar a conocer el Evangelio y hay muchas cosas para hacer. Cuando miro la vida de Alma, de los dos Almas, y de Mosía y de Benjamín y de los profetas, no paraban un instante, estaban siempre trabajando en la obra de Dios. Y los profetas actuales es lo mismo. Ustedes ven el profeta Russell Nelson, él no para. A pesar de su edad, él está siempre trabajando, siempre dando frutos para el Señor. Y creo que este capítulo especialmente debemos de leerlo, quizás tomarnos el tiempo hoy o mañana o cuando quieran, o leerlo periódicamente, porque nos encamina, hermanos, realmente nos da la pauta de lo que el Señor espera de nosotros. Que si nos tocase morir en cualquier momento, estemos libres de todas estas cosas, estemos listos para enfrentar una entrevista con el Padre Celestial. Y ¿qué significa para ustedes experimentar un cambio de corazón a través de la expiación de Jesucristo? A través de conocerlo a Él y conocer de su expiación. Creo que esta pregunta es más para los que somos conversos, que hemos podido experimentar ese cambio, pero ¿qué es para ustedes? Ese cambio de corazón que debe haber, tiene que haber ese cambio de corazón, porque si no lo hay, la persona no puede
proclamarse como discípulo de Cristo, porque no va a entender, no va a tener el compromiso que se necesita para seguir y seguir a través de los años, como leíamos hoy, inamovibles, ¿verdad? Que leíamos en Mosía. ¿Qué significa para ustedes lograr ese cambio de corazón? Experimentar un cambio en nuestro corazón, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, de su expiación, de su obra redentora. ¿Alguien por allí que no haya participado? ¿Que le gustaría? Tenemos una sala con casi mayoría de conversos, así que te pueden auxiliar. Quien tenga deseo. Yo veo unos poquitos, pero el que desee compartir. Beatriz Aparicio, está Silvia Pérez conectada, Julio Trindade, Marcos Rodríguez, Carla da Silva, Sonia. A ver, el hermano Trindade, ¿qué significó para él un cambio de corazón, convertirse? ¿Qué significó para él experimentar un cambio de corazón gracias a Jesucristo y al conocimiento de Jesucristo y de su expiación? No lo veo al hermano, pero lo voy a echar. La verdad que para mí fue algo muy difícil de arranque, pero que me cambió la vida totalmente, ¿no? Incluso con mi pareja, con Helen, nosotros hemos pasado necesidad y bastante adversidad, incluso dentro de la pareja. Después que aceptamos a Jesucristo, que empezamos a ir a la iglesia, cambiamos, incluso el trato entre nosotros, nuestros hábitos. Fue bastante difícil el inicio. Hubieron hábitos que tuvimos que dejar. Un ejemplo, nosotros tomamos café y esas cosas, dejamos después discusiones, bastante cosas que lo vas cambiando a medida que va entrando lo que es a la iglesia, ¿no? A lo que es el conocimiento de lo que es la iglesia, cómo funciona, a sentir el Espíritu Santo, sentir la guía del Espíritu Santo. A veces que uno, yo me frustraba, me enojaba, por ejemplo, con cosas cotidianas, y hoy en día como que la absorbo de otra manera, la veo de otro punto. O sea, como que no me afectan tanto como antes. Y yo creo que todo eso gracias a la iglesia, ¿no? A aceptar a Jesucristo. Claro que sí, por supuesto, se produce un cambio en nosotros. En Alma 5:12 dice, y según su fe se realizó un gran cambio en su corazón. Y aquí os digo que todo esto es verdad, y testificamos que es así realmente, ¿no? Ahora, ¿qué bendiciones provienen de un corazón que ha cambiado? ¿Qué bendiciones? El hermano estaba diciendo allí, que de los cambios que hubieron en las vidas de ellos. ¿Qué bendiciones vienen de lograr cambiar nuestro corazón? De dejar que el Señor nos cambie, porque en realidad necesitamos ser humildes para que Él pueda obrar en nosotros, ¿no? Para mí que la paz, ¿no? La paz, la tranquilidad, no estar tan esperando tanto el día de mañana, como que ya sabes que las cosas van a venir por sí solas. O sea, hay que trabajar, ¿no? Hubo una clase que dieron que dice que uno tiene que orar como si todo dependiera de Dios y hacer como si todo dependiera de uno. Y es una gran verdad. Ahí está. Yanira estaba levantando la mano, Ana. ¿Quién? Yanira. Sí, no la veo, pero sí, adelante. No, después la bajé porque en realidad Julio dijo lo mismo que iba a decir yo, que el fruto de esa conversión es una paz que cada vez se apodera más de nosotros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me bauticé en la iglesia muy jovencita, tuve algunos cambios que hacer, pero no fueron tantos, en realidad. A priori, a primera vista, no eran tantos los cambios que tuve que hacer. Sin embargo, a medida que fui creciendo, aún estando en la iglesia, fui adquiriendo sentimientos, hábitos, más que nada actitudes que tuve que cambiar, ¿no? O sea, la conversión es un proceso de toda la vida, por eso tan importante esa entrevista personal de la que hablaba Laura continuamente. Y realmente la conversión es eso, es convertirnos en una persona nueva, en la persona que debemos ser,
en la persona que vinimos a aprender a ser, ¿no? Desarrollar nuestra capacidad como hijos de Dios. Y eso nos va llenando de sentimientos de paz, de gozo, de valorarnos a nosotros mismos, porque en realidad cuando nosotros hacemos las cosas mal, lo primero que nos pasa es que nos sentimos chiquitos, empezamos a tomar conciencia de lo lejos que estamos de nuestro potencial y de quienes deberíamos ser, ¿no? Entonces realmente es maravilloso lo que logra en nosotros tener la humildad de aceptar esa conversión y hacer el trabajo necesario para lograr esa conversión, que es permanente. Gracias, Yanira. Anita, Realmente, ¿no? Nos convertimos en nuevas criaturas, nos convertimos, ¿verdad? un Sí. comentario chiquitito en representación de los que tenemos el Evangelio desde niños. Sí. A mí me pasa que en mi proceso de conversión, o sea, cuando yo era niña y hasta que fui adolescente, anduve con luz prestada, digamos. O sea, yo andaba con el testimonio de mi mamá y mi abuela. Pero a medida que fui creciendo y que fui teniendo mis pruebas, tuve que buscar tener yo un testimonio de las cosas. O sea que el nacer dentro de la iglesia no nos exonera de nuestro proceso de conversión, y tampoco nos exonera de que haya pruebas, y tampoco nos exonera. Hace poquito Oscar me preguntó, estábamos escuchando la oración del profeta, la canción, y me dijo, vos tenés de la nada, me dice, ¿tenés un testimonio de que eso realmente pasó? Y yo le digo, sí, le digo, pero increíblemente 14 años de mi vida casi dije que tenía un testimonio sin tenerlo, porque lo repetía de mi mamá. Pero una vez, mirando el video de la restauración por 18ª vez en mi vida, sentí en ese momento, en una charla con los misioneros que yo estaba acompañando, que realmente José Smith había tenido esa visión. Entonces, todo es un proceso también para nosotros, aun cuando somos niños, y eso como padres y como abuelos de niños que están creciendo dentro de la iglesia, es bueno tenerlo presente, de que no solo porque uno les diga, ellos van a tener la certeza de las cosas, ellos en algún momento van a tener que probar su fe y lograr un testimonio y una conversión. Muchas gracias, Lorena. Sin duda. Sin duda que el testimonio es algo personal y que se debe lograr por sí mismo, ¿no? No se puede prestar, es una luz que realmente ojalá a veces desearíamos poder dársela a algunas personas, pero no se puede, es totalmente personal y es algo entre el Señor y nosotros, y realmente el Espíritu Santo es quien sella nuestro testimonio, ¿verdad? Nadie está levantando la mano. Nos queda muy poco tiempo, casi nada. ¿Sí? El que sea que hable, ¿sí? Sadi. ¿Quién es? Ahí está. Sí, hermano, sí. Disculpen que yo vuelva, no es la intención revolver la clase atrás, pero me gustaría aportar esto porque fue lo que el sentimiento que cuando usted dijo que para vivir estas cosas tal vez no lo iba a lograr en esta vida, yo quisiera decirle que lo está logrando ya, porque cuando leímos el capítulo 4 de Mosía, el versículo 12, es bastante, no voy a hacerlo, dice, ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, lo que estaba pasando en el versículo 12, eso fue el motivo de lamentaciones entre el pueblo. Y voy a lo que pienso que el presidente de Escuela Dominical, la maestra Laura y todos los que hoy aportaron la clase y los que participaron, aportaron para nosotros, dice, mientras que otros se humillaban, socorriendo a los que necesitaban de su socorro. Nosotros, puede ser que esta clase sea un socorro para algunos. Su saber, hemos sido instruidos y muy bien. Repartiendo de sus bienes al pobre. Sus bienes tal vez no sean dinero, pero son conocimiento y testimonio. Dando de comer al hambriento, pero espiritualmente, y sufriendo a toda clase de aflicción. Bueno, ese tipo de cosas que hemos recibido hoy son parte de lo que realmente el pueblo debería estar haciendo, y que ustedes hoy nos han aportado también. Simplemente fue un sentimiento y quería compartirlo. Gracias. Muchas gracias, hermano. Nos da para adelante el hermano Rocha. Vamos, vamos que vamos. Pero no quería dejar de mencionar a lo más importante de todo, es que Alma va a predicar al pueblo de Gedeón. Y él siente allí, en versículo 9, voy a leer del capítulo 7, él dice
Mas he aquí, el Espíritu me ha dicho esto: proclama a este pueblo diciendo, arrepentíos y preparad la vía del Señor, y andad por sus sendas, que son rectas, porque he aquí el reino de los cielos está cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y he aquí nacerá de María, en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra, y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores, las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones, según el poder de su redención. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Y, hermanos, al igual que Alma, al igual que tantos y tantos profetas y hermanos en la antigüedad y ahora, yo también testifico que Jesucristo es quien vino a la tierra a tomar un cuerpo de carne y huesos, a predicar, a enseñar, a sufrir todas las cosas que sufrió. Como dice aquí, que sufrirá dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. A veces nos parece que Él era inmaculado, siempre limpio, siempre hermoso, siempre, no sé, cansado, y era todo lo contrario. Salió sufriendo dolor, aflicción, tensiones, pasó hambre, cansancio. En aquellos tiempos se movilizaban a pie, caminaban kilómetros para ir a predicar, a enseñar y a socorrer a la gente. Seguramente siempre estaban llenos de tierra y transpirados porque era la costumbre de la época. Y él conoció desde lo profundo las aflicciones de sus hermanos más pequeños, que somos nosotros. Y él nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacer todo eso, a pasar todo lo que él pasó, para poder rescatarnos y redimirnos. Y lo que siento es un agradecimiento muy grande en mi corazón. Y al igual que Alma, testifico que es así, que Él es el Redentor del mundo, que Él es nuestro amoroso Salvador que nos espera, que nos comprende en todas nuestras aflicciones, dolores, enfermedades, cansancios, depresiones, todo aquello que nos esté pasando, hermanos, Él lo comprende y Él está dispuesto a ayudarnos, y tan solo lo seguimos. Nos invita reiteradamente a seguirlo, a venir a Él, a tomar su mano, a que Él nos va a estar amparando. Y yo sé que es así, yo sé que Él realmente está en nuestras vidas y que su poder es real, que a través de su expiación nosotros podemos ser sanados, podemos ser levantados, podemos ser consolados y podemos sentir como estos pueblos, el pueblo de Gedeón, el pueblo de Saraemla, podemos volvernos firmes, podemos volvernos realmente personas seguras, que seremos socorridos siempre por Él y por su amor. Y este tiempo, hermanos, que tenemos, creo que es un buen momento para leer nuevamente el capítulo 5 de Alma, hacernos esas preguntas a nosotros mismos, ponernos las metas necesarias y recordar que tenemos la oportunidad, mientras estamos aquí en la tierra, de labrar nuestra propia salvación. Dicen las Escrituras que debemos labrar nuestra salvación con temor y temblor. Creo que es Pablo que lo dice. Hagámoslo así, hermanos, seamos humildes y recibamos del Señor todo lo que tiene para nosotros. Yo sé que Él vive, yo sé que Él nos ama. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar presentes, sobre todo a la maestra por la clase que nos ha compartido. Y sin ninguna duda que esta es una clase muy espiritual, una clase que debemos tomarla muy presente para cada uno de nosotros, ¿no? Hay preguntas acá que cada uno de nosotros debemos hacernos a nosotros mismos, ¿no? Y ver si estamos preparados. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a terminar esta clase con una oración
vamos a pedirle a Romina Pertuso y nos ofrece la última oración. Y nuevamente gracias a todos por estar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das, gracias por haber podido participar de esta clase, por la dedicación de la maestra, de poder prepararla y guiarnos para poder seguir aprendiendo más de tu Evangelio. Te damos gracias, Padre, por la tecnología, por poder conectarnos en este tiempo y poder estar presentes aún sin vernos físicamente. Te pedimos, Padre, que puedas bendecirnos con salud, con todas las cosas que necesitamos para estos días y que podamos ser un instrumento en tus manos. Y dejamos estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya, Romina. De nada. Gracias, Anita. Gracias a todos. Chao, que pasen bien. Chao, nos vemos. Gracias, Ana. Chao.